Carlos Hershenson es ingeniero en computación por la Fundación Arturo Rosenbluth y cuenta con una maestría en sistemas evolutivos y adaptativos por la Universidad de Sussex, así como un doctorado en ciencias por la Universidad Libre de Bruselas. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde es líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. También es investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Noreste y el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Es editor en jefe de Complexity Digest, miembro del Consejo de Asesores de Scientific American, colaborador del diario Reforma y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Informática. Entre los premios que ha recibido se encuentran el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el premio Jorge Lobnis Adler, la Cátedra de Investigación Marcos Moschinsky para Jóvenes Científicos, el premio de Investigación de Google para América Latina y el premio Audi Urban Future. Buenas noches, pues aquí estamos con Carlos Hershenson. Bienvenido aquí a tu casa, a TV UNAM. Muchas gracias, John, un placer. Al contrario, estimado Carlos. Carlos, de veras, yo admiro mucho tu trabajo, tu trayectoria, tu inteligencia y tu manera de integrar tantas áreas, porque cuando se habla de la interdisciplina, ¿no?, de mezclar, ¿no?, los que trabajan más cuantitativamente o más científicamente, los que trabajan más en las humanidades, en la literatura, en la interpretación, cuando se juntan, no siempre se establece puentes claros, ¿no? Sí. Y tú que trabajas realmente en esa intersección, ¿no?, del análisis cuanti, dedicado también a cuestiones sociales, me parece que estás realmente en la frontera de las investigaciones de hoy. Y hay muchos temas que queremos aprovechar a hablar contigo. Estaba leyendo una obra reciente tuya en que haces una afirmación muy contundente, que me convence absolutamente, que la revolución de la información, de la sociedad de la información, es equivalente en importancia histórica a la revolución agraria en su momento, luego la revolución industrial, y que hoy estamos en un proceso igual de profundo y transformador. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues históricamente la revolución de la agricultura nos ayudó a pasar de ser nómadas a sedentarios, y podemos decir que trató principalmente el dominio de la materia. Y pues los tamaños de las ciudades o de los asentamientos humanos crecieron en un par de órdenes de magnitud, lo cual permitió que se desarrollaran pues nuevos estilos de vida, nuevo conocimiento, y pues se transformó completamente la manera en la que vivíamos en ese entonces. Algo similar sucedió con la revolución industrial. En este caso se trató del control de la energía, y esto permitió de nuevo que nuestros asentamientos crecieran un par de órdenes de magnitud. Entonces esto pues de nuevo generó nuevos oficios, nuevos estilos de vida, nuevas maneras de generación de la riqueza, y transformó la sociedad. Y pues es lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, pues estamos controlando pues ahora sí el manejo de la información, que antes pues era relativamente limitado, y pues no solo es tener información, sino es procesarla, es transmitirla, es almacenarla, al grado tal que cada 2 años se duplica la información que nuestra especie ha generado. Entonces, si uno considera la información que produjimos, no sé, desde que se inventó la escritura hasta 2019, pues fue tanta información como producimos en 2020 y 2021. A ver, pero eso es una afirmación muy, muy fuerte. Una cosa son datos. Sí, claro, pues todo el mundo estamos ya en las redes poniendo nuestros selfies o memes o comentarios, o ya estamos más comunicados con más datos. Pero realmente eso es información, no es realmente lo mismo. Antes comunicamos con señas, con palabras, en asambleas, etcétera. Ahora nada más es lo mismo, nada más que estamos más conectados, quizás más datos, sí, más flujo de datos. Pero decir que es más información, sí, es algo muy fuerte. Sí, bueno, hay
como que distintas distinciones, ¿no? Como que el nivel más básico son los datos, que pues, es básicamente distinciones, que pues normalmente son bits o caracteres. Se considera información cuando ya tiene significado. Y pues ese significado puede ser para nosotros o para un algoritmo, para algo, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, si esos datos son útiles, pues entonces es información. Y pues sí, se generan grandes cantidades de datos que se aprovechan. Hay muchos datos que no se aprovechan, también hay mucha redundancia de datos, entonces muchos de esos datos pues simplemente son respaldos en la nube del documento que ya editaste varias veces. Claro. Y, pues, digamos, son muchos datos. Entonces es cierto que no es que se esté generando información única constantemente, hay mucha redundancia, pero digamos las posibilidades que nos permite toda esta tecnología pues sí son de algo que parece magia o pareciera magia hace 100 años. Claro, recuerdo leyendo sobre la biografía de Marx, por ejemplo, uno de los grandes sociólogos de la historia, que es una de las personas que primero empezó a trabajar los datos históricos de la historia económica, ¿no? Él para eso iba a la biblioteca de Londres, ¿no? Y pasaba días y días leyendo los almanaques, los informes anuales, estadísticas, y a partir de ahí iba generando sus teorías, sus ideas, ¿no? Eso que le costó a Marx, uno de los hombres más prolíficos y revolucionarios de ciencias sociales, hacer en un año, ahora lo podríamos hacer casi en un día, ¿no? Con el programa sí. Correcto y los datos que ingresan, ahorras un año de vida de simplemente estar recopilando esta información, y los otros 364 días podrías dedicarlos a la creatividad. Tendríamos que tener un momento de increíble creatividad humana, ¿no? Grandes obras de arte, teorías académicas revolucionarias, movimientos políticos transformadores. Y bueno, sí, cada día los microchips son más chiquitos, ¿no? Hay sí. más innovación, hay el nuevo iPhone cada año, claro, pero no lo veo así como sí, tal. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, pues si alguien duda de la creatividad humana, pues nada más la cantidad de memes que se surgen bueno. cada día, pues es creatividad, ¿no? Que sean útiles, quién sabe, ¿no? Creo sí. que si usáramos esa creatividad para resolver problemas ya estaríamos del otro lado. Pero por otro lado también hay muchas cosas que antes simplemente no se podían hacer. Entonces, por ejemplo, hay un consorcio de historiadores liderados por Peter Turchin de la Universidad de Connecticut que tienen una base de datos que se llama Seshat, que es la diosa egipcia de la historia. Y entonces han alimentado esta base de datos pues con el conocimiento que cada quien ha adquirido, pero entonces esto les ha permitido pues sistematizar información de cientos de civilizaciones o de cientos de culturas que pues han habitado nuestro planeta durante miles de años, y después pueden utilizar técnicas de procesamiento de datos para contrastar teorías. Entonces, por ejemplo, estaba la teoría que para tener grandes civilizaciones, no sé, ciudades de más de 500,000 de habitantes, se necesitaba una religión moralizadora para que pudiera pues, regular conflictos y decir, pues tienen que hacer esto y no se puede hacer esto. Y lo que encontraron analizando datos, que pues esos datos ya estaban, pero no estaban sistematizados, es que más bien es al revés. Primero generan, surgen estas civilizaciones de cierto tamaño, y después como consecuencia surgen religiones moralizadoras pues que ya les permiten, digamos, coordinarse o alinear distintos conflictos, y no solo eso, sino que surgen estas religiones más o menos 500 años después de que las civilizaciones llegan a estos tamaños. Entonces, digamos, hipótesis que se tenían antes en historia o en sociología, pues ahora con grandes cantidades de datos se pueden contrastar. Entonces esto también está haciendo que las llamadas ciencias suaves, que pues eran criticadas porque pues, no tenías suficientes datos para contrastar distintas teorías, entonces te quedabas en la retórica. Y pues ahora que ya tenemos datos, pues sí se pueden contrastar estas teorías, y entonces podemos decir, pues así es como funcionan las sociedades, así es como se toman decisiones, o así es como sucedió en la historia. Y entonces, pues esto está ayudando a las humanidades a solidificarse, ¿no? A pesar de su alta complejidad. Bueno, aunque a veces se pueden usar este elemento cuanti científico para
en tener pretensiones de objetividad que a veces no es así. Bueno, lo que nos han enseñado nosotros de las humanidades, filosofías, ciencias sociales, es que, pues sí, cada quien tiene su propio cristal, es cuestión de interpretar a partir de datos, ¿no? Pero esta idea más de las ciencias duras, de que hay una respuesta falsa o correcta de interpretación, no estamos acostumbrados a aceptar eso. Entonces también hay un poco de choque cultural ahí a veces, supongo. Sí, pero yo creo que eso siempre ha estado, ¿no? En el sentido de que tú puedes tener datos experimentales y después decides interpretarlos de una manera sesgada, ¿no? Entonces, pues, el eugenismo es el caso clásico, ¿no? Que pues ahí está la evolución y después, pues tenemos nuestra agenda, entonces vamos a usar esos resultados para justificar nuestra discriminación. Ahora, tienes otra hipótesis pues más radical, que dices que los descubrimientos más recientes de estos de la sociedad de la información, las ciencias de la información, en que tú estás metido todavía en tu laboratorio, en tu oficina, están llegando a conclusiones sospechadas, que resulta que las conclusiones de esos análisis de la sociedad de la información demuestran las verdades del sistema budista, de entender el mundo. De repente, ahora sí, la serpiente muerde la cola, ¿no? Vas al extremo de la ciencia más dura y terminas al otro lado con la filosofía y la religión pues más holística. Explícame esas conexiones y cómo tenemos que procesar esta visión que estás ofreciendo. Sí, bueno, no sé, tal vez primero una breve introducción al budismo. Sí, claro, por favor. Lo bueno de este programa de televisión pública es que tenemos tiempo para meter a los detalles. Adelante. Sí. Entonces, pues el budismo es una religión de experiencia que pues se desarrolló hace más de 2500 años en lo que ahora es el sur de Nepal, el norte de la India, y pues básicamente trata de buscar la felicidad, ¿no? Como muchas otras religiones, pero es una religión basada en la experiencia. Entonces, de manera natural, evade dogmas. Entonces, a pesar de que, como en otras religiones, se dan consejos de, pues, no digas mentiras, no asesines, no robes y demás, no se dice, y si no lo haces te vas a ir al infierno, sino, pues, si no me crean, pruébanlo ustedes y, pues, ustedes juzguen por sí mismos, ¿no? ¿Te va a traer felicidad robar? ¿Te va a traer felicidad matar o no? Entonces, algo que el budismo maneja es, por un lado, esta perspectiva basada en la experiencia que pues es muy afín a la ciencia, ¿no? Pues nosotros también tratamos de dudar de los dogmas y en base a la experiencia tratamos de guiar nuestras acciones. Y después también el budismo pues ya manejaba, podríamos decir, en cierta medida hablaba de información o de espacio, ¿no? Para describir a la mente. ¿Y qué es lo que hace la mente? Pues, digamos, hay muchas definiciones, ¿no? De hecho, no podríamos decir que hay una definición aceptada de qué es la mente. Pero lo que nos impide alcanzar la felicidad no es la mente en sí, porque todos tenemos como que la misma capacidad de procesar información, entonces si nos enfocamos en ese potencial más que en lo que estamos viviendo, pues entonces podemos trascender. Y entonces el objetivo del budismo no es tanto adquirir cosas, sino liberarnos de lo que nos obstaculiza, ¿no? Entonces, que pues se pueden clasificar como emociones perturbadoras, ideas rígidas. Entonces, si nos deshacemos de esos obstáculos, pues desaferrarte, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que acabar con ese aferramiento. Sí, y pues entonces vamos a poder liberarnos y que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones estén libres de esos sesgos, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, es, por un lado, ser feliz uno mismo, dejar de sufrir, pero por otro lado también ayudar a todos los demás a que dejen de sufrir, ¿no? Porque, ¿y esto qué tiene que ver con la información y la ciencia de la información? Ok. Entonces,
esto, digamos, se une con, podríamos decir, la filosofía de la información, porque justo como las primeras revoluciones trataron con el dominio de la materia y el dominio de la energía, pues la física, que pues justamente estudia tanto materia como energía, ha dominado nuestra visión del mundo pues desde tiempos de Newton, Laplace, Descartes y demás. Entonces, al tener este enfoque en la materia y la energía, en lo que podemos tocar y considerar que eso es lo real. Lo material. Pues sí, desde Descartes y pues, probablemente desde antes, teníamos este dualismo de que pues están los objetos sólidos y después la mente o el alma o como le queramos llamar, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, el res cogitans de Descartes. Y el problema es que si caemos en este dualismo, pues no puedes explicar cómo surge uno a partir del otro. Y ha habido otros intentos de pues, explicar información, no como patrón, digamos como los datos, sino información con significado, ya sea en humanos o en animales, a partir de la física, y pues caes en el mismo dualismo. ¿Por qué? Porque, digamos, la materia, la energía no tiene metas, no tiene significado, y pues esos son comportamientos, bueno, son propiedades que surgen a partir de las interacciones que se dan en distintos niveles de la materia. Entonces, al no poder representar información en términos de materia y energía, una alternativa es representar materia y energía en términos de información. Entonces, si uno hace eso y describe la materia y la energía en términos de información, uno puede considerar todo lo que se observa en términos de información y explorar las leyes de la información que aplican a todas las escalas de los fenómenos. Y esto es afín al budismo, porque el budismo también habla en este sentido de la información. O sea, lo que estás planteando es una continuidad entre lo sólido y lo mental, ¿no? Y lo no sólido, que entre el espíritu y la sustancia, como una continuidad de manifestación de una sola cosa, sí. que es la información, que es el procesamiento y la interactividad del mundo, sea partículas o sean ideas. Sí, sería un monismo, no tanto el espíritu, sino como mencionabas, la información. ¿Por qué? Porque todo lo que percibimos lo podemos describir en términos de información, ¿no? En el momento en el que podemos nombrar, pues ya es información. Y podemos citar a Wittgenstein, y si no lo puedes nombrar, pues para qué hablar de él, ¿no? Muy bien, querido Carlos. Vamos a ir a un breve corte y regresar para este fascinante diálogo con Carlos. Todavía me quedo con unas preguntas, ¿eh? No me has convencido todavía. Regresamos ahorita, no se vayan. Aquí seguimos con Carlos Hershenson. Bueno, estamos hablando sobre la información, el budismo. Quiero terminar de entenderlo, porque lo que estás planteando es que la mente, ¿no? Lo que se llama la mente, la conciencia, no está separada del mundo, ¿no? Pues dices, citas a Descartes, ¿no? El clásico, soy porque pienso, ¿no? Entonces, ese proceso de mentalizar las cosas es realmente parte de un proceso natural, pero no estás reduciendo todo a lo material, no es un materialismo. Tampoco es un idealismo, diciendo que todo se reduce a las ideas. De alguna manera estás sintetizando todo por medio de la idea o el concepto de la información. Pero explícanos más a qué te refieres con eso, porque la manera normal que uno piensa en información es, piensas lo que está en el periódico, ¿no? Empezamos a hablar la primera parte, pero precisa ahí, porque si eso es el punto nodal, tenemos que entender bien qué es esto de información. Bueno, antes de presentar una definición de información, esto también ya está presente en el budismo, ¿no? Hay distintas maneras de tratar de explicar qué es la iluminación, que pues una de ellas es que no se puede explicar, pero una de estas maneras es que la iluminación se alcanza cuando uno realiza que no hay diferencia entre objeto, sujeto y acción de percibir, ¿no? La manera en la que yo lo interpreto es que pues puedes asumir que existe un objeto independientemente de un observador, pero realmente no puedes decir nada si no eres un observador que está relacionándose con ese objeto. Pero tampoco puedes caer en un subjetivismo absoluto, porque cualquier experiencia subjetiva tiene que estar aterrizada en un objeto. Y esto hace que el proceso de percepción
o la acción de percibir, pues tampoco pueda separarse tanto del objeto como del sujeto. Entonces en el budismo ya se dice que es una ilusión esta separación artificial entre sujeto, objeto y acción, y entonces esto se puede representar como términos de información, en términos de información. Ahora, también hay muchas definiciones de información. Una manera muy general de definirla es aquello que puede ser percibido por un agente. Y pues un agente es una entidad que actúa en su entorno. Y nosotros somos agentes, pero también podemos describir a los animales como agentes, a las computadoras como agentes, a los átomos como agentes. Las plantas, las piedras, o sea, todo interactúa, existe en relación con otras cosas, ¿no? Sí, porque simplemente tiene un efecto en su entorno, ¿no? Y si no tuviese un efecto en su entorno, pues como que sería muy difícil decir algo sobre esa entidad. Entonces, no es decir que los objetos no existan, es decir que no podemos decir mucho sobre su existencia si no es en relación con un observador. Y en relación a todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, es entender los objetos o las existencias a partir no solo de su contexto, sino a partir de sus relaciones con todo lo demás, ¿no? Y también esto es otro aspecto del budismo que pues, nos dice que digamos, la frontera entre nuestro yo, nuestro ego y el resto del mundo pues, es artificial. Lo cual no quiere decir que no debemos de cuidar nuestra integridad, nuestra salud, ni mucho menos, sino que no estamos separados de nuestro entorno y de las personas que nos rodean. Entonces, nuestra integridad depende pues, de las acciones que hagamos a nuestro alrededor, ¿no? Ahora, aplicando la misma lógica y pasando ahora sí de lo sagrado a lo profano, un área de tus investigaciones más prácticas es con respecto a las ciudades inteligentes, que aplica esta misma filosofía más teórica a la manera en que nos interactuamos en las grandes urbes, ¿no? Recuerdo una vez me decías que tu tesis doctoral fue sobre la cuestión de los semáforos en las ciudades, ¿verdad? Y ahora la has ido avanzando, desarrollando en una gran teoría de sistemas complejos e interactividad social. A ver, pero a veces cuando leo cosas, no lo tuyo, pero en general, cuando la gente lee la versión pop, ¿no? En las redes, pareciera que los científicos están diciendo que nosotros somos como unos ratones, ¿no? O somos unas partículas en un laboratorio. ¿Hasta qué punto es nuestro comportamiento en un sistema complejo como una ciudad, el tráfico, etcétera, similar a las partículas en esta mesa? Sí, pues depende de la escala a la que observes al grupo social, ¿no? Porque, digamos, si a ti te interesa, pues no sé, tratar de entender las emociones de cada individuo, pues entonces te tienes que ir a mucho detalle y pues ver cómo están relacionados y si lo que una persona dice alegra a otra persona o la ofende o le enoja. Entonces, pues es muy complejo, ¿no? Pero si lo que te interesa es ver, por ejemplo, en un estadio, cuando el público se organiza para hacer una ola, pues no necesitas describir ni su estado de salud, ni económico, ni emocional, ni marital, ni nada, ¿no? Simplemente o están sentados o están de pie. Entonces, en ese contexto, pues puedes simplificar y pues describir a un sistema que pues inherentemente es mucho más complejo, pero cuando hay ciertos comportamientos de multitudes, pues puedes simplificar mucho y entonces estudiar estos sistemas pues digamos, considerando a los individuos como elementos mucho más simples. Y se puede usar para bien y para mal, ¿no? Supongo que una herramienta así, ¿no? Descubrimientos en cuestiones de psicología social modelados, puede ser muy útil para un dictador o simplemente el gobierno que quiere controlar a su gente, pues, o por otro lado para liberar y defender a causas sociales, ¿no? Sí, pues ahí podríamos entrar en situaciones donde hay dilemas entre lo que los individuos quieren y lo que los grupos o lo que a los grupos les conviene. Entonces, digamos, la mejor manera de resolver los dilemas es cuando no hay conflicto, ¿no? Entonces, lo que me conviene a mí como individuo es lo mismo que le conviene a la sociedad, entonces no hay dilema. Pero cuando no, pues sí podemos tratar de usar distintos mecanismos
para regular el comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en el metro hace ya casi 5 años, pues fue instalar letreros para que los pasajeros simplemente dejaran libre las puertas. No sabíamos que la gente se iba a formar, pero pues antes se empujaban para entrar, se empujaban para salir y pues nadie se beneficiaba de eso. Pero si tú no seguías esas reglas, no ibas a subir o a bajar del tren. Entonces, con la nueva organización, digamos, no cambiamos a los pasajeros, cambiamos sus interacciones, pero todos se benefician de que se sigan las reglas, porque los primeros en llegar son los primeros en salir, salen más rápido los que van adentro, entran más rápido y todo el sistema se beneficia. Entonces los mismos individuos van a seguir o asegurarse que se cumplan esas reglas. Es más difícil cuando pues, hay una tentación de hacer ciertas acciones que pues, son perjudiciales para la sociedad, ¿no? Que pues, la corrupción es un caso muy común, pero pues también, por ejemplo, en el tráfico vehicular, si va un vehículo en, no sé, por ejemplo, en circuito interior, en periférico, y se quiere salir, pero hay una cola para salir, entonces se espera hasta el último momento y se cierra. Y claro, entonces, todos conocemos esos gandallas, ¿no? Entonces, pues digamos, hay un beneficio individual a costa de perjudicar a muchos más. Y una solución es simplemente regular las interacciones de manera tal que pues esas acciones simplemente no sean posibles o no reditúen, ¿no? Entonces, pues normalmente pues los sistemas legales sirven precisamente para evitar ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, si funcionaran bien los sistemas legales, judiciales y demás, pues digamos, el castigo para alguien que rompe la ley sería lo suficientemente severo para que nadie lo quiera hacer. Otro estudio en que has participado es con respecto a las redes de evasión fiscal, ¿no? Existe un estudio con el SAT. Sí. Supongo que la información sensible no la puedes compartir aquí, pero en general, ¿qué hicieron y cómo sirvió eso o va a servir a las autoridades para detectar esto de la evasión fiscal? Sí, pues bueno, el SAT tiene un equipo que se dedica a revisar distintos tipos de evasión. Nosotros trabajamos con uno particular, que es las empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, pues ellos a través de los años ya habían detectado algunos miles de evasores de este tipo. Entonces, lo que hicimos fue usar inteligencia artificial y ciencia de redes para pues, tratar de generalizar los patrones que el mismo SAT había detectado. Y pues digo, nos proporcionaron datos anonimizados, entonces pues, no sabíamos quiénes eran, pero teníamos datos de sus transacciones, de a quiénes facturaban, qué montos habían facturado. Entonces, pues entrenando estos algoritmos, después los aplicamos a todos los datos que tenían de 4 o 5 años de CFDIs, que pues, digamos, es muchísimo. Y entonces pues esto nos arroja una lista de empresas sospechosas de evasión fiscal que ya humanos en el SAT revisan y dicen, ay, pues sí, mira, esto no lo había checado, y pues ya, digamos, continúan el proceso tradicional, ¿no? Pero entonces es una manera de automatizar lo que ellos ya estaban haciendo. Mencionas el tema de los algoritmos. Aquí en el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, donde tengo el honor de dirigir, tenemos un equipo pues, fantástico de jóvenes académicos, analistas, que juntos formamos una iniciativa que se llama Tlatelolco Lab, que es de análisis de las redes sociales y de los algoritmos y de las diferentes maneras en que, por un lado, el dinero o los gobiernos manipulan estos espacios, y por el otro lado, cómo la ciudadanía también busca usarlo para liberarse, para organizarse de manera autónoma e independiente. Esto de la psicología colectiva, Google, Facebook, todas estas grandes empresas, pues nos controlan, ¿no? Saben, conocen nuestros patrones, nos van dando más y más de lo que queremos, lucran con eso porque venden anuncios, y uno se cree muy libre, pero nos van controlando cada vez más. ¿Cómo resistir eso? ¿Podemos usar estas ciencias, descubrimientos científicos tuyos para
para resistir este control social que nos quieren imponer o es imposible? Bueno, viéndolo en una perspectiva más general sobre la evolución, bueno, hay un concepto que se llama una metatransición de sistema. Entonces, por ejemplo, de organismos unicelulares a multicelulares, es una metatransición de sistema. Cuando se da esa transición, pues pasan muchos cambios y digamos, lo que le conviene a los individuos, que en este caso son células, pues ya no es lo mismo de lo que le conviene a las células cuando eran autónomas o independientes y vivían cada una por su cuenta. En el sentido de que empieza a haber menos competencia entre los individuos y más sinergia, más cooperación, hasta el punto que pues no todas se reproducen, ¿no? Y en los insectos sociales, pues esto uno también lo ve, la mayoría no se reproducen, sino que se reproduce la colonia completa. Entonces, pues en hormigas, abejas, pues todos están trabajando por el bien de la colonia, pero digamos ya no se reproducen. Entonces, es como que otro nivel organizacional. Entonces, mucha gente sugiere que en nuestra evolución cultural estamos, pues, no sé si decirlo lentamente o rápidamente, tendiendo a una dirección donde, pues, nuestra organización ya es más a nivel social que a nivel individual. Y algo que sucede en estas transiciones es que se reducen las libertades de los individuos, pero aumenta su supervivencia. Entonces, es cierto que nosotros dejamos, o sea, no tomamos tantas decisiones, que pues es algo que hacemos en cierta medida con gusto, porque no tenemos que rompernos la cabeza sobre cuál va a ser la siguiente serie que vamos a ver, porque un algoritmo nos lo dice. Ya te lo pone ahí enfrente, o qué libro vamos a leer, porque Amazon ya te lo sugiere, o con quién vamos a citarnos, porque Tinder ya nos lo dice. En fin, muchas decisiones pues son tomadas por nosotros. Y nosotros dejamos esta libertad con gusto, porque en la mayoría de los casos, no siempre, son mejores decisiones de las que nosotros podríamos tomar de manera individual. Entonces, es cierto que perdemos libertades, pero por otro lado, aumenta nuestra seguridad. Si todo funciona como debería de funcionar. Siempre y cuando el señor atrás de la cortina, has visto el Mago de Oz, ¿no? Tenga buen corazón, ¿no? Sí. Y es que también ahí entramos en la cuestión ética de qué es lo que nos conviene, ¿no? Porque uno podría decir que lo que me conviene a mí como individuo, pues es que yo tenga esas libertades y poder decidir lo que se me antoje. Pero podríamos decir que lo que me conviene a mí, pues es, no sé, que maximice mi productividad laboral, que pues beneficie a la sociedad, que pague mis impuestos y que haga esto y otras cosas, ¿no? Entonces, así como pues la mercadotecnia se puede usar para sugerir que compremos cosas que no necesitamos o que deseemos cosas que realmente no necesitamos, ¿qué tan ético es utilizar esa tecnología de control mental pues para sugerirnos que tengamos un estilo de vida más saludable? Y pues es debatible, ¿no? Pero aquí el tema es la transparencia y el empoderamiento, porque puede ser que sí, en gran esquema lo que dices es mejor que nos coordinemos y que avancemos como civilización en lugar de ser solamente individuos, seamos una verdadera sociedad que se interactúe y que nos apoyemos mutuamente. Pero esos algoritmos, que son, es lo que organiza la sociedad de interacción, tendrían que ser transparentes. Tendrían que rendir cuentas a la gente, hasta democráticamente decididas. Tendríamos que tomar en cuenta las desigualdades estructurales, raciales, de género, de clase que existen y que esos algoritmos reproducen y empeoran, ¿no? Entonces necesitaríamos tener una intervención, un control democrático popular sobre esos algoritmos. Y eso es justamente lo que resisten estas empresas. Se comportan como pequeños dictadores, son como el medioevo, ¿no? Desafortunadamente, muchos de estos dilemas se resuelven a posteriori, ¿no? Que, por ejemplo, la legislación sobre... ¿Sabes qué, Carlos? Perdón, te voy a interrumpir porque me están llevando al segundo corte y guardamos la respuesta de Carlos a este diálogo, esta provocación que le acabo de hacer. Ahora que regresamos de un breve corte, no se vayan, aquí te esperamos.
Aquí seguimos con Carlos Carstensen, brillante investigador aquí de la UNAM, del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, ¿no? Aquí en la UNAM, también miembro del C3, del Centro de la Complejidad. A ver, yo estoy intentando reclutar aquí a Carlos para la lucha en contra de Facebook y Google, y tú me dices, tranquilo, John, vamos por pasos. A ver, cuéntame, ¿por dónde están las vías para aceptar los algoritmos que nos organizan, pero darle un carácter democrático? No, sí es necesario legislar pues, las implicaciones de toda tecnología, ¿no? Pero si recuerdas, hace algunos años pues se hablaba con una preocupación similar sobre la transparencia y sobre los datos personales. Y pues se tardó algunos años en legislar sobre pues, la ley de datos personales, y entonces pues ya hay cierta normatividad y pues las empresas tienen que seguir esas normas, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con otras tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, que pues ahorita muchos estamos diciendo pues hay que legislar para regular qué sí se permite, qué no se permite, bajo qué condiciones. Y pues es un proceso, ¿no? Desafortunadamente pues es lento y pues muchas veces es a posteriori y cuando ya pasaron cosas desagradables o desafortunadas que se legisla o se regula de una manera adecuada, ¿no? Entonces, especialmente porque pues no se sabe qué implicaciones pueden tener muchas de esas tecnologías, y hasta que pues ya estamos conscientes de sus riesgos, pues es que se restringe, ¿no? A pesar de que haya advertencias de antemano. Hay mucha desconfianza en general, ¿no? Estos ámbitos digitales, como no lo entendemos o no lo vemos, y luego no lo entendemos también, sentimos que de repente empezamos a desempoderarnos, si puedes decir eso. Por ejemplo, en la esfera electoral, ¿recuerdas? Trabajamos juntos en un proyecto, fue en 2006, 2012. 12. Intentamos hacer un pequeño laboratorio de observación electoral para detectar los algoritmos o las diferentes maneras en que se podría haber estado haciendo algún fraude o a nivel de las casillas o en el conteo de los votos, porque en 2006 hubo muchas sospechas. Yo creo que hay todavía dos comunidades, unos que están convencidísimos que se le infiltró un algoritmo en el conteo del voto 2006 y como un fraude cibernético, y otros que dicen, no, pues es mucho sospechosismo y ¿cómo crees? Pero eso está en el aire, y ahora se están tomando pasos hacia el voto electrónico, digital, urnas electrónicas. Ya se hizo una prueba, unos 100 casillas, este eleccionado el 2021. Hay maneras de hacer esto realmente confiable y objetivo, o usando blockchain o alguna cosa así, porque uno tiene miedo que vaya a la caja negra del control por línea y lo que entra es una cosa y lo que salga es otro, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer? Ese tipo de riesgos existen, pero hay maneras de hacerlo seguro, ¿no? Entonces, como mencionas, con blockchain se puede asegurar de que nadie alteró la información que entró. Que pues es un poco lo mismo con firmas digitales, ¿no? Es muy difícil falsificar una firma digital, sin embargo, no sé por qué todavía usamos firmas autógrafas, que son mucho más fáciles de falsificar. Claro. Pero no te asegura que antes de que se introduzca la información del sistema, alguien la manipule, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay despensas para comprar votos, claro, pues, digamos, eso es antes. Pero ese es otro ámbito, sí. Sí. O sea, lo que quiero decir es que sí la tecnología puede mejorar mucho más la seguridad que ahora tenemos, porque, pues digamos, yo fui funcionario de casilla en las elecciones anteriores y en la consulta, y pues decía que somos muy sofisticados, somos de los países más sofisticados en uno de los procesos más obsoletos que hay, porque es cierto que el INE tiene, pues, digamos, comparado con los sistemas que tienen otros países, pues, debido a tantos fraudes que hemos tenido históricamente, pues, como que ha desarrollado muchos candados para tratar de asegurar un resultado confiable. Sin embargo, todavía, pues, contar los votos a mano es, pues, obsoleto. Entonces, digamos, no es que no se pueda reemplazar, pero es un poco una carrera de armas, en el sentido de que si bloqueas, pues ya sea que no se puedan manipular las elecciones por un lado,
pues va a haber la tentación de hacerlo por otro, ¿no? Que es lo mismo que sucede con la evasión fiscal. Detecta cierto tipo de evasión fiscal, pues surge otro tipo de evasión fiscal. Pero, ¿qué tendría que ser el Instituto Nacional Electoral para que alguien como tú, o bueno, en general, que la sociedad en general, pero sobre todo alguien que igual sabe cómo funciona, realmente confíe en sus sistemas? Eso del blockchain, ¿qué implica, por ejemplo, o qué otros tipos de mecanismos se podrían hacer para que nos conste a los ciudadanos que no están metiéndole mano? Sí, pues, digamos, simplificando un poco la tecnología de blockchain, lo que te permite es que si alguien cambia, pues ese cambio se refleja en el resto de la información, en el resto del blockchain. Entonces, pues no es que nadie se dio cuenta, todos se dan cuenta. Entonces... o sea, la información viene en un orden específico y si la alteras todo, ¿no? Sí, sí. Y también está distribuida, entonces no es tan fácil que, pues me meto al servidor, lo hackeo y cambio el resultado. Claro. Entonces no es tan fácil, tendrías que meterte a múltiples servidores y hacer lo mismo al mismo tiempo y es prácticamente... ¿Y eso lo hace Línea hoy? No, ¿verdad? No. O sea, sería una exigencia ciudadana legítima, sí, ¿no? Y hay otros retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, sí, estaría muy bien que las elecciones fueran en línea y que cada quien tenga pues una identidad que pues no sea, que sea difícil de falsificar. Pero por un lado, muchos ciudadanos todavía no tienen acceso a Internet o digamos, no están cómodos con el uso de Internet. Entonces, pues una alternativa es, bueno, sí vamos a tener elecciones híbridas. La gente que quiera votar por Internet o digital lo puede hacer digital. Otras personas lo pueden hacer en papel o pueden ir a ciertos centros donde pueden hacerlo digital. Entonces, pues como que tendría que haber cierta transición. Y pues también, como mencionas, pues hubo una prueba, pues ir haciendo pruebas e ir afinando detalles sin que haya la desconfianza de que, pues esta elección la tenemos que volver a hacer porque no hay confianza en... Como dices, las cuestiones técnicas se pueden resolver relativamente transparentemente, pero por ejemplo, la cuestión humana es más complicada. Si permites la votación en Internet, en tu casa, todo el mundo viendo, ¿no? Vas a ver un reflejo de las desigualdades sociales, ¿no? El esposo presionando a la esposa o viceversa, o los hijos, o sea, pierdes esa templo sagrado de la casilla, ¿no? Donde estás tú solo frente a la boleta y votas libremente, ¿no? Eso es también una parte de por qué todavía tenemos esto de la votación en papel y en solitario. Sí, ¿no? y también pues sería, digamos, como que más fácil recolectar usuarios y contraseñas de distintas maneras pues para comprar votos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un tema que vale la pena pensar con mucho cuidado, discutirlo. No es así como que ya el 2024 elecciones completamente digitales, pero creo que sí valdría la pena ir moviéndonos en esa dirección. Claro, o las consultas, por ejemplo. Podrías hacer consultas constantes. Sí, pues es mucho más cualquier decisión, barato, inmediato. De hecho, por ejemplo, Salvador Allende, pues hace 50 años, ¿no? Tenía la idea de que cuando él estuviera dando un discurso en cadena nacional, las personas en su casa tuvieran como que un botoncito para dar retroalimentación y entonces que él supiera si la gente estaba de acuerdo o no con lo que estaba diciendo. Pues ahora tenemos Twitter, ¿no? Que funciona casi igual, aunque con mucha más agresividad. y entonces, digamos, ¿qué tanto estamos aprovechando esa información? ¿No? Porque pues ahí está. Entonces, es cierto que uno puede percibir, aunque obviamente también los datos de Twitter son sesgados porque no representan a toda la población, pero hay información que puede ser útil sobre pues, cuál es la postura social sobre ciertas políticas públicas. Entonces, pues si desarrollamos sistemas que puedan ser un poco más sofisticados, podríamos incrementar la participación ciudadana y esto probablemente ayudaría a que se tomen mejores decisiones, ¿no? Pues tenemos un proyecto así justamente ahí en el Tratado de Colombia habíamos hablado sobre hacer una especie de termómetro, ¿no? Social por medio de viendo las redes sociales. Es muy difícil porque filtrar la basura, ¿no? La propaganda, los bots de lo que son los sentimientos auténticos es muy difícil porque no es tan fácil codificar cada cosa, porque hay
personas reales que se comportan como bots o bots que son en realidad personas reales pagadas para reproducir mensajes. Entonces, regresando al inicio de nuestra plática, o sea, hay un continuo entre lo automatizado y lo auténtico que en realidad lo que tenemos que hacer es abrazar a la totalidad y entender cómo funciona, ¿verdad? Sí. Sí, pues algo que nos está ayudando nuestra tecnología es, ahora sí que nos está enfrentando, queramos o no, a esta idea budista de que pues la separación del yo con lo demás es artificial, ¿no? Que cada vez más es más evidente que pues es arbitrario. Entonces, pues si queremos estar bien con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta de que nuestro entorno tiene que estar bien, que nuestros vecinos tienen que estar bien, nuestra comunidad tiene que estar bien, nuestro país tiene que estar bien. Y si no, pues obviamente nosotros no vamos a estar bien. Y eso, de nuevo, no quiere decir que ya debamos de abandonar toda individualidad. Al contrario, es aprovechar nuestra individualidad para beneficiar a todos los que están alrededor. Sí, de hecho, se potencia el individuo al saber que uno es parte de algo más grande, no solo frente a la historia o al mundo, ¿no? Cuéntame rápido sobre tu papá, Carlos, un admirado ingeniero, científico, también don Antonio Gershenson. ¿Qué aprendiste de él y cuál fue su ejemplo para ti, para tu carrera? Pues bueno, él, desde que yo era pequeño, él me motivó a desarrollar mis intereses, ¿no? Entonces yo tenía mucha curiosidad y pues recuerdo que, por ejemplo, cuando tenía 6 años me llevó al Museo Tecnológico al primer programa que la Academia Mexicana de Ciencias organizó para enseñarles programación a los niños. Entonces pues yo aprendí luego a los 6 años, gracias a este esfuerzo de la Academia, que digamos muchos años más tarde, cuando fui miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, me enteré de que todavía tenían ese programa. Y yo fui de la primera generación, ¿no? Y pues digamos, cuando estaba en la prepa, en la carrera, pues me apoyaba para desarrollar mis intereses y pues digamos, él inicialmente había tenido inclinación por la investigación en física nuclear, pero pues muy pronto se fue por la política, pero como que a mí siempre me ayudó o motivó a dedicarme a la investigación, entonces pues ayuda a desarrollar la curiosidad. Realizaste su sueño de qué lado, mientras él se dedicaba a la política, muy importante. No, además es un científico muy respetado y lo saludamos a don Antonio y qué gusto que sigan las generaciones de los científicos y que además esa interacción entre la ciencia y la sociedad, ahí lo estás representando absolutamente. Nos quedan 2 minutitos, estimado Carlos. Un mensaje para los estudiantes, los jóvenes hoy de nuestra universidad que están muy ya desesperados en sus casas, quieren llegar al salón. ¿Tú estudiaste licenciatura en Ciencia de la Computación? Ingeniería en Computación. Ingeniería en Computación. Viendo las nuevas generaciones, ¿qué consejos o propuestas les haces? Pues bueno, hemos vivido una transformación radical a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de este trauma que hemos vivido? Digamos, obviamente ha sido difícil para todos, pero creo que si podemos crecer, aprender distintas lecciones de esta situación, pues podemos a largo plazo crecer un poco más fuertes como comunidad, como sociedad. Y también pues darnos cuenta de que muchas veces lo que aprendemos en la escuela pues no es que sea limitado, sino que nunca es suficiente, ¿no? Claro. Entonces, si podemos constantemente estar aprendiendo y actualizándonos, y más que nada, la universidad creo que es una oportunidad única para aprender a aprender. Entonces no es tanto simplemente, pues voy a sacar buenas calificaciones, me memorizo el texto y ya la hice, ¿no? Creo que es mucho más valioso pues desarrollar habilidades que nos permitan pues ser curiosos, desarrollar ideas, probar estas ideas, y eso nos va a servir para siempre, ¿no? Porque vamos a estar constantemente probando estas ideas, y pues eso nos va a permitir tener éxito, pues no solo de manera laboral, sino pues también en nuestra vida personal. Sí, es lo hermoso de una universidad pública que nos da ese espacio y esa posibilidad de explorar el lado humano y la vocación social, ¿no? De las ciencias.
En otros ámbitos no existe esa libertad, pues, ¿no? Esta es la verdadera libertad, ¿no? Hay más competencia y exigencia y demandas para el éxito inmediato de la competencia con los colegas. Y sí, esta universidad es algo muy bonito y que no existe en todas partes del mundo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Tú has viajado Google Scholar, a MIT, a Europa y todo, y hay algo muy especial de la UNAM, ¿verdad? Como tal. Sí, somos muy afortunados de tener una institución así. Creo que vale la pena aprovecharla y pues beneficiarnos y beneficiar también a la comunidad. Pues muchísimas gracias, estimado Carlos, por gracias a ti, John. Esta muy rica plática que hemos tomado muchos puntos. Espero que regreses pronto para presentarnos nuevas investigaciones en estas áreas. Con mucho gusto. Interesantes. Muchas gracias. Pues se nos ha acabado el tiempo en este programa dominical y te esperamos de nuevo en 8 días para otro programa de los Diálogos por la Democracia aquí en TV UNAM.